El, ¿verdad? El atributo que toca ver hoy es la misericordia de Dios. Tal vez todos tenemos la pregunta en el carro, como que todos tenemos un concepto separado, aislado. Hay muchos conceptos acerca de la misericordia. Vamos a ver qué es la misericordia, las diferentes formas que se le llama la misericordia o que se le define en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y vamos a tratar de hacer una compilación como de conceptos y hay que tratar de hacer el mejor que podamos, ¿no? Para empezar me gustaría hacer un resumen, una breve descripción de los 4 atributos anteriores que hemos visto. Con este va a ser el quinto. El primero que miramos es la infinitud de Dios, no sé si se acuerdan. Y lo clave de este atributo, o lo que pudimos ver ese día, esa primer mes, que entendimos que todo lo que Dios es, lo es infinitamente. Que no hace nada que no sea perfecto, porque Dios es perfecto. Y entonces entendemos, y me acuerdo que yo les hacía como un diagramita ahí en el pizarrón, y les cambiaba el significado, no lo que puse primero, pero simplemente el atributo de la justicia o del amor de Dios, todos esos atributos que Dios los es infinitamente, hacia todos lados, ¿no? Hacia todas direcciones. Entonces ese es el atributo de la infinitud. La inmensidad de Dios, que es el segundo atributo, miramos que Dios, como es eterno, está igual como ahorita en todas las dimensiones, es infinito. Es el atributo, se le conoce como el atributo de la inmensidad, que lo es en todas direcciones, en todo momento y en todos lados, ¿no? Y había si se podría decir, un atributo extra que depende de la inmensidad, que era la inmanencia. No sé si lo recuerdan, que les ponía el ejemplo del vasito con el agua con una avellana que miramos, no sé qué vino. La inmanencia es todo eso que Dios rellena de nosotros. Cada átomo, cada célula de nuestro cuerpo está rellena de Dios en su inmensidad, y a eso que rellena Dios se le conoce como inmanencia. El atributo número 3 fue la bondad de Dios, que significa que Dios no puede sentirse indiferente a nosotros, sino que prácticamente vino a este mundo como persona para identificarse con nosotros como personas. Y la bondad es ese atributo que le permite a Dios comprendernos en todas las etapas, en todas las formas, en todos los momentos en que nosotros estamos, que nosotros comprendemos que podemos pasar una mala situación, una buena, y Dios en su bondad entiende y comprende eso que estamos pasando. El cuarto atributo que vimos el mes pasado con Ángel fue la justicia de Dios. Y la justicia es todo aquello que confronta una situación moral, y esa situación moral que estamos pasando, ya sea todas las situaciones morales que podemos pasar, ¿no? Robar, mentir, sabemos que algo está mal, matar, todas esas cosas. La justicia de Dios es la que hace frente a ese acto inmoral. Y ya sea que tu sentencia sea buena o sea mala, la justicia de Dios es eso que se antepone a ese acto moral. Y todos estos atributos de Dios no discrepan uno de otro. Ahorita vamos a ver el atributo de la misericordia, y muchas veces lo anteponemos a la justicia de Dios. Como la misericordia de Dios es la bondad, aquello que Él siente por nosotros, la justicia es aquello que le hace frente. Entonces, tenemos que dejar en claro que no se contraponen uno a otro, ni son uno más importante que otro, ni hay uno más grande que otro en Dios, sino que también les explicaba de ellas, como todo lo que Dios es amor, justicia, bondad, todos los atributos de Dios, infinidad, inmensidad, todos los tienen que ser por igual. Ese mismo día,
la vez que hablamos de la infinitud, yo les dibujaba, les hacía más o menos una sección de cómo se podría ver todos esos atributos, y me acuerdo que les ponía como si estuvieran todos entrelazados, ¿no? Todos unidos. Entonces no puede ser uno más importante ni más grande que otro, porque entonces pasaríamos a que Dios, en vez de ser bondad o ser amor, tuviera amor o tuviera bondad, y no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Entonces, para empezar con la misericordia de Dios, me ayudan con 2:4:5, 2:4:5. Isaac, me ayudas con 2 Corintios 1:3. ¿Perdón? ¿Me enviaron al grupo? ¿Qué? ¿Qué vamos a leer? No, la Biblia. Ok. 2 Corintios 1:3. Me ayudas con Santiago 5:15. 5:11, perdón. Además me ayudas con 2 Pedro 3:9. Éxodo 34, del 4 al 7. Y ya me ayudas con 2 Crónicas 5, del 13 al 14. Santiago, ¿qué, perdón? 5:11. Éxodo 34, del 4 al 7. Del 4 al 7, por favor. 2 Crónicas 5, del 13 al 14. 2 Pedro 3:9. ¿Listo, Isaac? No, espera, me cargo. 2 Corintios 1:3. ¿Sigues? Pues me tengo para adelante. ¿Sí? Sí, 2 Crónicas. De Crónicas 5, del 13. El 14. Cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan y daban gracias al Señor. A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales, alababan al Señor y decían: ciertamente, Él es bueno y su misericordia es eterna. Entonces el templo, la casa del Señor, se llenó con una nube, y por causa de la nube, los sacerdotes no podían estar allí para ministrar, porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. Ahí se puede ver que siempre que se habla de un atributo de Dios, como aquí hace referencia a la misericordia, siempre lo dice eterno, infinito, o que es algo parte de Dios. Entonces, también otra cosa importante de los atributos es que no tienen un comienzo en Dios. Tal vez en nosotros sí, pero en Dios, como Dios lo es infinitamente, no desde el principio, sino desde la eternidad, porque Dios es eterno. Segundo, Santiago. No, después adelante, Éxodo. Perdón, es que así. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Segunda de Pedro. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que a todos se arrepientan. Estos 2 versículos que leímos, estos 2 Éxodo y 2 de Pedro, tienen algo en común, que es la bondad. En el que tú leíste, dice, después de misericordia, dice que muestre su bondad, que dice Moisés. Y acá en el que leyó Adrilu, el contexto de que se salven, de que quiere que todos se salven, quiere decir que es bondadoso con esas personas que está queriendo, en este caso a Pedro les está hablando. Y la bondad es algo principal para la misericordia de Dios, porque la misericordia es un acto de bondad hacia el pueblo, hacia la humanidad, ¿no? Y Santiago, ¿verdad? ¿Me dices con Santiago? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Se acuerdan? Bueno, todos tenemos presente la historia de Job, ¿no? Pero cuando Job pasó por todo lo que pasó, al final, creo que no me acuerdo si de los últimos capítulos, 28, 26 por ahí, habla Job como si
ya cuando le había retribuido Dios todo lo que había perdido, ¿no? Y más, habla Job como si todo aquello que hubiera perdido, sí, como si todo aquello que hubiera perdido no hubiera, porque pues sí, entendemos que fue, ¿no? Todo eso que Job perdió, como que valió la pena porque seguía en el camino de Dios. Y ahí Job habla de que a pesar de todo lo que le pasó, que perdió a su esposa, que perdió a sus hijos, que perdió su patrimonio, Dios tuvo misericordia de él. Incluso en las cosas malas que podemos tal vez pasar, la misericordia de Dios sigue operando. Y 2 Corintios, A ver, es que. ¿no te agarró? Ajá, a ver, 2 Corintios del 1 al 3 dijiste, ¿no? No, capítulo 1, versículo 3. A ver, es que no sé si está completo. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, de que con sencillez y sinceridad de Dios. Creo que es otra versión. Sí. ¿Cuál es? 2 Corintios 1:3. Dios mío. ¿No tienes hambre? Bendito sea, Sí, es bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, en estos versículos que leímos, 5 versículos, que leímos, podemos hacer ya dos conceptos de misericordia. El primero es inclinarse bondadosamente hacia alguien, o hacer que alguien se sienta seguro o cuidado en un momento que está pasando por alguna situación. Y el segundo es sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo. Activamente es lo que hace que sea de Dios y no nuestro. Les explico, por ejemplo, nosotros tenemos misericordia y lo podemos notar, por ejemplo, nos vemos las noticias y tal vez estamos viendo algún programa, algún noticiero que está narrando, no sé, un asesinato. No, pues que mataron a fulanito y que dejó 3 hijos, dejó una esposa y que una casa sin pagar tal vez y cosas así, ¿no? Nosotros en ese momento que vemos esa noticia sentimos misericordia de la familia que perdió a este padre de familia. Entonces, pero le cambiamos de canal y prácticamente la misericordia que sentíamos por esa persona ya no la sentimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos misericordia y Dios es misericordia. Es lo que el segundo concepto de ser activamente compasivo lo hace que sea de Dios, porque Dios es activamente, o sea, siempre es compasivo. Entonces, ser misericordioso completamente como Dios lo es que siempre está sintiendo compasión por nosotros, por su pueblo, ¿no? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, cuando Jesús murió, la misericordia de Dios no se volvió mayor o no se volvió más grande que la justicia de Dios. Simplemente las dos existían desde que Dios existe, desde siempre, por la eternidad. Entonces no hay, como les comentaba ahorita, no hay un atributo de Dios que sea más grande o que sea menor que algún otro. Tal vez en nosotros sí. Por ejemplo, cuando en este caso que les mencionaba ahorita, tal vez en ese momento nosotros sentimos misericordia de esa persona, pero tal vez le cambiamos de canal a la televisión y vemos un programa de Estados Unidos que se ve este tribunal muy bonito y que están buscando a alguien, y nosotros en ese momento que vemos lo que dice al que están culpando, al que están sentenciando, podemos sentir justicia y que lo metan a la cárcel o que lo saquen, o que hagan libre. Y esto en nosotros puede cambiar porque somos personas que tenemos estos atributos, ¿no? Pero Dios no los tiene, Dios los es. Y esto ya sé que lo estoy repite, pero
traje este libro, que es un libro que vamos a ver después de que terminemos esto de los atributos, y les voy a leer un poquito de lo que viene en el libro. Y todos los atributos que estamos viendo, cuando veamos este tema que es Cristología, todos los atributos que vemos se cumplen todos en Cristo, en Jesús. Entonces, cuando comprendemos muchas de las cosas que estamos viendo ahorita, que tal vez algunos ya las sabíamos y algunos no las teníamos todas completamente claras, cuando vemos todo por lo que Cristo pasó, por lo que Cristo hizo por nosotros, y así detalladamente, entendemos mejor eso que vamos a ver, ¿no? Ahorita les voy a mencionar. Ahora sí, vamos a hacer con esto otro que les compartí ahorita de activamente compasivo y lo del juicio y lo de la televisión. Vamos a hacer un concepto, como mencionaba al principio, general, así, grande. Es un concepto grande, pero es algo muy específico. Les voy a narrar lo que dice. Dice, el juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la injusticia moral, que era lo que les comentaba cuando les hice el resumen de la justicia de Dios, ¿no? del atributo que vieron la clase pasada. Es cuando cometemos un acto inmoral, la justicia de Dios viene y se pone, ¿no? Y ya sea bueno o malo, tú tienes dos caminos para elegir, dependiendo del que hayas, a dónde vayas, ¿no? A dónde estés. Entonces, después dice, bueno, lo voy a leer al principio, dice, el juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la injusticia moral y la iniquidad. O el pecado, ¿no? Puede quitar iniquidad y poner pecado. Dice, cuando la justicia ve la iniquidad, cae el juicio. Cuando la justicia ve que lo que hiciste es inmoral, viene un juicio. La misericordia, aquí viene el atributo, es la bondad de Dios confrontando la culpa y el sufrimiento humano. Cuando la bondad de Dios confronta la culpa y el sufrimiento humano, Dios escucha, Dios oye, y el balido del cordero llega a su oído, y el gemido del bebé llega a su corazón, y el clamor de Israel sube hasta su trono. Es prácticamente como poético, ¿no? De que Dios está poniendo atención a lo que está pasando. Y dice, la bondad de Dios está confrontando el sufrimiento y la culpa. ¿Sí entienden eso? La bondad de Dios está confrontando, o sea, la bondad está anteponiéndose a aquello que nosotros estamos cometiendo que no es correcto. Y dice, y eso es la misericordia de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Y si no entienden, me dicen, el juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la injusticia moral y la iniquidad. Cuando la justicia ve la iniquidad, cae el juicio. La misericordia es la bondad, aquí viene el concepto. La misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpa, o sea, eso que cometiste que estaba mal. Cuando la bondad de Dios confronta la culpa y el sufrimiento humano, Dios escucha. Y luego viene la poesía, Dios oye, el balido del cordero llega a su oído y el gemido del bebé llega a su corazón, y el clamor de Israel sube hasta su trono. La bondad de Dios está confrontando el sufrimiento y la culpa, y eso es la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, ya entendiendo la misericordia como eso, como ese anteponer de Dios sobre algo malo, vamos a ver la conclusión, ahora sí de una forma, si se podría decir como poesía, pero de un escritor cristiano que escribió acerca de la misericordia de Dios. Y el escritor se llama Charles Finney, no sé cómo se pronuncia, y dice, está hablando acerca de los ángeles, y dice, estas criaturas que rodean el trono nunca han conocido un mundo pecaminoso como este. Ellas no pueden apreciar el amor y la misericordia de Dios como nosotros. Ellos hablan de santidad, de juicio y de la justicia de Dios, y le cantan a Él, tus juicios son justos, porque nunca han conocido el pecado. Por lo tanto, no necesitan la misericordia como ustedes y como yo.
Entonces, si no conocen el pecado, los ángeles y todos los seres que viven alrededor de Dios no conocen la misericordia porque no está eso que antepone el pecado, que antepone la iniquidad. Entonces dice Charles o Carlos en español, que no pueden sentirse gozosos como nosotros nos sentimos, porque nosotros día a día peleamos con esa iniquidad, pero está la misericordia de Dios que recibimos mediante creer en el Hijo, ¿no? Que se antepone a ese pecado o a esa culpa que nosotros tenemos. ¿Y qué hace Dios con la misericordia? Es bondadoso para con nosotros, para perdonarnos, para librarnos de nuestros pecados, para entendernos, para comprender eso que estamos pasando, y ya nosotros podemos sentirnos más aliviados de que tenemos consuelo en Cristo, ¿no? Entonces esa es el atributo de la misericordia, ese es la forma en cómo opera, en cómo funciona ese atributo, ¿no? ¿Alguien no sé si quiere decir algo, si quiere comentar algo, si tiene dudas? Pues es como cuando estás en oración, ¿no? Que sabes que hiciste algo malo y pues te sientes culpable, ¿no? Sientes algo aquí en el pecho y le dices a Dios, pues ten misericordia de mí, ¿no? Porque pues he pecado, he hecho algo malo y de verdad me siento mal. Y sientes esa bondad de Dios que te quita esa culpa y te sientes perdonado y ya te sientes más ligero, o sea, sin tanta culpabilidad de lo que hiciste. Es eso cuando tú dices, ¿no? Confronta la bondad a la culpa y a la iniquidad. A la culpa y la iniquidad. Y yo lo estaba relacionando también así, pero como con el arrepentimiento, ¿no? Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, es como usaste una palabra y fue lo primero que se me vino a la mente, porque dije, no hay como que algo más real que ese momento, ¿no? Cuando nosotros nos arrepentimos y decidimos recibir a Cristo, y entonces es como cuando sientes como que toda esa misericordia y es como cuando debes entrar todo eso, ¿no? Entonces así yo lo veo como la parte del arrepentimiento y llega toda la misericordia. ¿No está bien? ¿Alguien más? ¿Otra cosa que quieras decir? ¿No? ¿Nadie? ¿No hay nada? Les voy a leer la página que les dije del siguiente libro. A mí sí me hizo llorar este capítulo. Sí. Lo estaba leyendo y ya hasta el final como trae un pequeño poema ahí también. Dije, ay Dios, eres tan tú. Porque, bueno, yo que crecí en la iglesia, pues uno como que se acostumbra a escuchar de que Dios es bueno, Dios es fiel, y como que sí, Dios es misericordioso, pero cuando estamos como en pruebas, como que todavía no logramos entender en ese punto qué tan misericordioso es Dios. Y pues yo hablo desde lo personal porque siempre como que tenemos ese concepto equivocado de quién es Dios, y a veces imaginamos a un Dios sentado en su trono y con cara seria de sí, ten un poco de misericordia, Dios. Pero esto sí me hizo entender de que el Señor se compadece de mí todos los días, y de todos, cristianos y no cristianos, es algo que también mencionaba el libro. Y pues no sé si se me hizo como algo muy profundo de entender. Y claro que no vamos a comprender exactamente pues a Dios, porque pues, es Dios grande y pues nosotros estamos limitados, ¿no? Pero es bonito leer y aprender y pues como que entender a Dios y tener en cuenta todos estos atributos que Dios tiene y que nos los da todos los días. No sé si me hizo como... Sí, está chido. ¿Sabes de qué otra cosa me acordé? De cuando estudiamos con el pastor Carlos,
que en una ocasión estudiamos cómo es Dios, ¿no? Y él así como que muy firme nos decía, es que Él es. Y la Biblia, y cuando decíamos, no, pues es que la Biblia dice, yo soy, y nosotros. Entonces ahorita también me lo estabas diciendo, dije, no inventes, o sea, nada más como que Él es, y yo soy todo lo que involucra, ¿no? Como que es. Inmenso. No pudieras. Entonces, cuando nosotros escuchamos como el gran yo soy, dices tú, chin, o sea, todo lo que conlleva esa pequeña palabrita, como él es. Sí, bueno, eso también ahorita que mencionaba lo de la misericordia, dije, es que no es como que así de cortito como lo dice la palabra, como que conlleva mucho de cosas. Incluso el yo soy, al revés también dice yo soy, ¿no? ¿Sí? Sí. Igual como es su nombre sí, en sí, hebreo, o sea que se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Aquí está lo que les iban a. Pues no sé dónde empezamos. Me voy a hacer cortito. Este sí me hace que ¿Cómo? esto sí ya se siente. Ah, sí, la que le hizo pastor. Sentí que iba a caer. Sí, dejarme ir o No, me van a amarrar. ahí la pared. Y cuando sentí esto, dije yo, ¿y con quién te ¿Debe ser presión por enfrente o de la mía? Era todo bien. Aquí está. Dice. Está hablando. Haz de cuenta que el libro divide la persona divina y luego el Dios divino, Dios en carne, y luego cómo Dios hizo para encarnarse en María, y luego sube y luego cómo Dios hizo para caminar entre nosotros como persona, a la persona divina, de los nombres que se le da a Dios, que vienen desde el Antiguo Testamento, que es Hijo de Dios, Emmanuel, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el Príncipe de Paz, Padre eterno. el Padre Eterno, todos esos nombres que se les dan, que vienen del Antiguo Testamento, todos se cumplen en Jesús. Y en este capítulo habla sobre la persona divina, y entiéndase como persona solamente Cristo, ¿no? Que es el único que ha sido divino, ¿no? Porque es con el Padre, ¿no? Entonces, en este capítulo, en la pura introducción, dice, en el capítulo anterior, dice, se ha establecido la deidad de Jesucristo, basada en el análisis y textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, pero en base a la dogmática de la Trinidad es necesario determinar la condición divina de Jesucristo, identificándolo como una de las tres personas subsistentes en el ser divino. A eso se le conoce como inmanencia, que es uno de los atributos que miramos, bueno, que es de la inmensidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los tres operan al igual que un atributo. O sea, los tres seres en la Trinidad son seres que no tienen uno más alcance que otro, ni menos. Que hay, incluso creo que los testigos de Jehová ponen a Jesús como por debajo, ¿no? Que es solamente un enviado, que es un profeta. Pero entendemos que operan en el mismo nivel, todos tienen el título de Dios, pero las personas no se mezclan, como los atributos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no es el Espíritu Santo, Jesús no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni el Padre es el Hijo, y entre los tres no se revuelven, pues no se mezclan, sino que los tres son un mismo Dios, al igual como podemos decir que tenemos 1 kilo de mandarinas y las mandarinas pueden venir 3 mandarinas grandes. Es 1 kilo, pero son 3 en ese kilo. ¿Sí me explico? Entonces dice, eso se refiere con subsistentes en el ser divino, que lo llama inmanencia, ¿no? Se entra de lleno en el problema de personalizar a Dios. Sin embargo, es necesario una aproximación a este aspecto, sin entrar más allá de lo necesario en un tema que corresponde a la teología propia, donde tiene la extensión que se requiera. El referirse a cada una de las hipóstasis, o sea, a cada una de las personas, en el ser divino con el término persona, exige
primeramente considerar el sentido semántico de la palabra, es decir, el significado que se le quiere dar a esa unidad lingüística, a esa persona. Inmediatamente surge la pregunta de por qué la primera persona se define como el Padre, la segunda como el Hijo y la tercera como el Espíritu Santo. Es necesario aproximarse al concepto de persona. Para nosotros tal vez lo tenemos o lo decimos normal, ¿no? Porque pues convivimos entre personas. Como humanizado, ¿no? Como humanizado, así es. Pero al momento de decirle persona a Dios o a una de estas tres entidades que conviven en la unicidad de Dios, es como que se escucha diferente, ¿no? ¿Cómo vamos a personificar a aquello que si Dios es eterno, si Dios es Dios, ¿por qué le decimos que hay tres personas en una unidad? Entonces, dice el escritor que tiene que ir entonces a la raíz de la palabra persona. Y de aquí lo sigue desglosando, ¿no? ¿Qué entendemos por persona? ¿Por qué aplicamos el sentido de persona a Dios? ¿Qué ha pasado con ese concepto de persona a través de los tiempos? Entonces, al principio, persona o cualquier filósofo antiguo podía entender como persona a aquello que opera individualmente. Entonces, como las tres, por eso dice que hay que desglosar lingüísticamente lo que significa persona, porque si decimos que esas tres unidades, esas tres cosas que voy a hacer el significado, voy a usar el significado para decir el concepto, ¿no? Entonces, estos tres que emergen como uno solo, tenemos que llamarle de alguna forma. Y como operan separadamente, se les conoce como persona, aunque nosotros lo conozcamos, por ejemplo, ella es una persona diferente, Dios es otra persona diferente, y no quiere decir que Dios sea tres personas como nosotros, tal cual personas humanas, sino que opera como persona porque el Espíritu Santo opera diferente, el Hijo opera diferente y el Padre opera diferente. Se le conoce como persona por aquello que realizan, no por aquello que son. Entonces es un ser que opera Un ser, así es. individualmente. ¿Así? Individualmente en una unidad de Dios, así es, en la misma unidad, pues. No, uno no es mayor que otro, ni otro es menor, sino que tienen tres cualidades diferentes. Yo creo que también se las dije también ayer. Sin jerarquía, así es. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre. Una vez les mandé un video yo que hablaba sobre tiene un nombre, pero lo usan los católicos mucho para referirse a lo que involucra a lo que involucra el enviar al Espíritu Santo. Algo que fue enviado, pero Pentecostés. no, es otra cosa. Pues y ese término, filioque, la filioque. Ese término. No, pero era para mí, para yo colarme. Y ese término se usa para describir estas tres funciones de cada uno. El Padre es el que envía, el Hijo es el que es enviado. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. No sé si se acuerdan cuando Jesús asciende, baja la paloma, les dice: les enviaré a un consolador. Y los. No me acuerdo ahorita cómo se le conoce a otra cosa referente a esto, pero eso que Jesús está haciendo con las personas de las que le está hablando es que está encomendando el Espíritu Santo a esas personas. Es como como delegar algo, pero no porque Jesús sea más que el Espíritu Santo, sino porque es la parte que el Espíritu Santo va a hacer, la parte que le toca al Espíritu Santo como su función. Y así hizo un montón de cosas, ¿no? Pero todo esto, ahorita les decía eso de la inmanencia, pero todos los atributos que vamos a ver, todavía faltan algunos, todos se cumplen en Jesús y todos los vamos a ir mirando conforme lleguemos a esa parte. Pero sí me gustaría que quedaran claros para que cuando lleguemos no empecemos otra vez como de cero, ¿no? Como de, pues ya no me acuerdo de lo pasado. También por eso quise hacer un resumen, ¿no? Porque creo que no todos vinimos a todos, ¿no? Entonces, la que sigue, ¿no? Después, a la 2 más, y voy a hacer otro resumen de los pasados, y así nos vamos a ir para tratar de terminar y comprender tal vez lo más básico de todos los atributos, ¿no? Que miramos. ¿Algo más?
¿Qué era lo que íbamos a estudiar después de los atributos? Este libro se llama Cristología. Ah, Cristología. Es que me llamó mucho la atención Cristología. Es como el estudio de Cristo. ¿Qué es logía? Según Etimología de es la palabra. como estudio de. Según. Ahora voy a preguntarle a Charlie. Aquí viene el prólogo, maestro. Ajá, es porque todos tienen como esa. El prólogo dice, tecnología. el prólogo dice, ¿qué es Cristología? Y dice, a nadie se le escapará que Cristología es el estudio acerca de Cristo. Pero hay un peligro latente que, como estamos atentos, nos puede cautivar. El peligro de estudiar a Cristo como estudiar la vida de alguien más. Dice, ya sea como Platón, Gaudí u otro personaje que nos incluye en nuestra conducta, ni cambia nuestro parecer, ni nos eriza la piel. Más que estudiar a Cristo, debemos aprender a Cristo. Y aprender a Cristo, aprender, no sé por qué lo dice de esa forma. Dice apre y luego H, E, N, D, es igual. Porque es como de aprehensión. Ok. Aprender dice bien y luego dice aprender. Con H pues ok, lo dice. Si el frío estudio de la teología en general y la cristología en particular no es puesto en el fuego de la palabra para que hierva en nosotros y arda nuestro corazón, será un pámpano resbaladizo que se estampa contra el suelo. Solo una mente renovada, según Romanos 12:2, y transformada la mente de Cristo puede hacer esto. Hacerlo sin ese calor y sin esa mente cristiana convierte cualquier obra de teología en un material académico de cierto valor, pero inerte. Entonces sí es el estudio de la cristología, pero desde un punto de vista bíblico solamente. Cristiano. Por ejemplo, no se lo podemos prestar a. ¿Cómo se llama el esposo de Sushi que estábamos diciendo? Saúl. Porque a lo mejor él Que venga. a lo mejor él va a decir, ve. Ay, decir algo de Génesis, ¿qué era de Génesis? De por qué es. Que si creíamos que era antes. A ver, fue que Génesis dice que primero creó los cielos y la tierra, ¿no? Y más adelante. Es que los dos son diferentes, el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no? Ajá, y Dicen más cosas diferentes. adelante el sol, el luna y la luna. Entonces, Sí. ¿qué fue creado primero? Porque la ciencia dice que La los tierra, ajá. son más antiguos. Ajá. Bueno, el chiste es que el libro se tiene que estudiar pues desde ahora sí que con el corazón abierto y no como. Ajá, sí, No desde el Entonces estudio. como algo académico, porque a mí Ajá. cuando escuché la palabra mi mente se fue luego como una parte académica, porque como que desde la Biología. secundaria, biología, quién Pero sabe. podría ser como las personas que estudian teología, entonces están estudiando también como bíblicamente la palabra, no acá como para ver qué sacamos. A ver, ¿con qué le puedo, a ver, qué le puedo atacar, ¿no? Entonces, yo pensaba, no sé, por eso me voy a aclarar este concepto, que el Espíritu Santo es Jesús, pero en espíritu. O sea, porque pues no puede ser Jesús porque Jesús está en persona, pero el Espíritu es en espíritu. Es por lo que dijo Ricardo ahorita de que no, O sea, no son Jesús únicos, ¿no? no es el Espíritu Ajá. y no puede ser Sí, no sé, como no sé. lo dijiste No se ahorita, mezclan, pues. yo también Ajá. dije ahorita en el carro lo voy a empezar a hacer todas las preguntas como lo dijo, ¿verdad? Sí, no se mezclan. O sea, son nueve opciones que no se pueden mezclar, ¿no? Que son, o sea, el Padre no puede ser ni el Hijo ni el Espíritu. El Espíritu no puede ser ni el Padre ni el Hijo. Pero El es el Hijo. Espíritu de los dos, ¿no? O sea, de Jesús y del Padre. No, Pero el no, Espíritu, es una persona diferente. O sea, opera diferente a los dos y no se repite con, o sea, no puede ser ni el Padre ni el Hijo. Son diferentes los tres. Bueno, luego nos decimos casi de la Trinidad porque ya no. Sí, pues ese se das cuenta que es, y se puede hacer como un triángulo, ¿no? Que lo miramos la mayoría. Pero eso, lo vital es lo que les decía, o sea, el Hijo procede del Padre. La cualidad del Hijo es la procedencia y la cualidad del Padre es que hace proceder. Y ellos dos, como padre e hijo, por eso se le llama la primera persona de la Trinidad. Ahorita lo decía, ¿no? ¿Por qué, o cómo entendemos por qué primero el Padre y luego el Hijo y luego el Espíritu Santo? Porque uno es el que
hace que proceda y otro procede y el último, el tercero, procede de los otros dos. No porque sea algo que dependa de, o sea, que salga como lo que les decía que cuando Jesús subió, que les dijo, les dejo el Espíritu, no porque sea algo que proceda de Él, sino que viene de los dos. No como un comienzo de que ahí empieza a existir, sino que existió desde la eternidad. Por eso les comentaba que es como los atributos, ¿no? Que no tienen un comienzo ni un fin, sino que como vienen de Dios, proceden de Dios. Y es que, por ejemplo, la Trinidad es algo como bien complejo porque en muchas partes, o incluso en alabanzas que te dicen Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Sí, eso también. Es que sí Los tres son son Dios, Dios. ¿no? Porque en un salmo Los dice, tres son Dios. Mi Dios le dijo a mi Dios, ¿no? En un salmo. Ah, sí, sí. Mi Dios le dijo a mi Dios, o mi Señor le dijo a mi Señor. El David está diciendo, ¿no? Ajá, Señor de mi Señor. ajá. Sí, entonces. Sí, le está hablando a Jesús y el Dios de Y al Padre. Jesús ¿no? al Padre. Ajá. O muchas personas también lo explican como la Iglesia Católica, entonces creo que también es muy diferente, o no es diferente, pero la Iglesia Católica también tiene como un concepto. Sí, eso es lo que te decía de la filioque. Ellos dicen que solamente procede del Hijo, porque ese texto dice que Jesús lo deja pues en nosotros, pero todos los versículos del Antiguo Testamento que no nombran a Jesús, dice que Isaías no sé qué, el 47 cuando habla del Cordero, dice que el Padre, está hablando Jehová, y dice que Él va a dejar a alguien como cuidando cuando todo esto termina, algo así. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Pero por el hecho de que Jesús lo dijo acá, ellos lo toman como si procediera de Jesús. Pero procede de los dos, Y procede es de ambos. que ya no sé, pero pues malamente muchos bueno, no es que adoptemos, sino que más bien hemos escuchado desde chicos, ¿no? Pues mucho del catolicismo, ¿no? Como que se nos ha inculcado porque pues en México es como un catolicismo, entonces las hemos aprendido de otra manera que a lo mejor nos hacen ruido después porque las aprendemos ya como es y decimos, entonces no es esto, es como es y por qué entonces Muchas de las preguntas que nos surgen después de esto o que pueden llegar a surgir es, por ejemplo, si Jesús es Dios y Dios murió en la cruz, entonces nos quedamos sin Dios. ¿Han escuchado eso? Entonces en ese momento que murió no hubo Dios. Entonces ¿y esos 3 días qué pasó? Esos problemas como, ¿cómo se puede decir? De razonamiento, porque son problemas de razonamiento, se resuelven con estos conceptos de persona. ¿Qué pasó? O sea, sí tenía que morir Dios murió porque era una profecía que se tenía que cumplir, pero murió como persona. No quiere decir que haya muerto la persona en Cristo, sino que murió Dios en ese. Lo que se entiende aquí es que eso es un enigma. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos cómo pasó, pero no nos quedamos sin Dios, pero Dios murió. Lo que entiendes es cuando Jesús está siendo ya crucificado, ¿no? Y Dios le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque el Padre siempre estuvo en Cristo, ¿no? Sí. Pero en ese momento, cuando Él tenía que absorber todo el pecado de la humanidad, el Padre tuvo que salir, ¿no? Esa es otra cosa, no absorbió nada, cargó. Bueno, cargó. Si lo hubiera absorbido, hubiera tenido pecado y no puede ser absorbido. Entonces, se tuvo que salir el Padre de Jesús. Sí, le quitó la protección, se dice. Ajá. Y pues ya cargó con todo. Sí. Pero pues el Padre Él lo sí, cargó. está Así Ajá. es, así. Pero Dios murió, pues se entiende que Dios pero tenía que Jesús, morir. sí, ajá. Porque muchas veces se dice, lo que murió fue la parte humana de Dios en Cristo. Pero si hubiera muerto la parte humana, no hubiéramos sido redimidos de nuestros pecados, porque solamente Dios podía cumplir esa función. Y ya no hubiera, ya todas las profecías. Sí, pues no hubiéramos sido redimidos de nuestros pecados. No hubiera resucitado y no hubiera pasado todo lo que pasó. Y otra de las cosas que se entienden mejor así es la divinidad de Cristo desde que fue Dios, ¿no? Desde que fue implantado en María. Que muchos
como evangélicos, tal vez no le damos esa importancia a María que tiene como Madre de Dios, porque muchas veces decimos, si es Madre de Dios, entonces ella fue primero o es más importante, porque si fue madre, entonces es madre pero no es madre de Dios porque tuvo a Dios, porque creemos que Cristo es Dios y que desde su vientre, desde la concepción fue Dios, desde que el ángel Gabriel le dijo, ¿no? Que iba a ser, ¿cómo le dice? Poseedora de gracia, no me acuerdo. Que va a tener mucho, no me acuerdo, que va a tener mucha gracia, ¿cómo se le dice? No me acuerdo. Pero le dice el ángel que su gracia va a ser mucha. Y llena de gracia, María, llena de gracia, eso le dice. Llena de gracia, ¿no? Entonces, esto lo hace que Jesús, desde que creemos que es bebé, que desde ese momento ya estaba en el vientre de María, desde ahí ya es Dios, ¿no? Entonces, está bien decirle Madre de Dios a María, pero para resaltar que Cristo fue divino, no para resaltar a María como algo que no es. O sea, Madre de Dios, no es madre del ser eterno de Dios, pues, Padre. del Padre, así es, sino que es madre de la deidad en Cristo, pero es madre de Dios. Pero muchas veces, por ejemplo, si lo decimos a alguien que es católico, que cree que María es madre de Dios, como para rendirle punto, cosas así, va a decir, sí, yo también creo lo mismo, es madre de Dios. Sí, pero con el término de que tú quieres exaltar a María, no exaltar a Cristo. Entonces, es madre de Dios. El concepto de María, madre de Dios, es Theotokos. No sé si lo han escuchado. Theotokos es que María significa madre de Dios. Entonces, está bien para exaltar a Cristo, pero no para exaltar a María. Y esa es otra cosa que se sobreentiende cuando decimos que, porque muchos dicen, cuando se hacen bola con esto, y dicen que entonces Jesús no era Dios desde el nacimiento, porque harían Santa María o harían Madre de Dios a María, ¿no? Pero simplemente es un concepto para notar que Cristo es Dios desde que fue puesto en el vientre de María. ¿Qué más? Igual que tú me habías preguntado, tú dijiste lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Sí. Pude todo entendimiento humano. No, pero los lados. A la basura. O sea, que cuando voy al engaño, es que me acuerdo cuando estábamos chicos que en la colonia hay una iglesia y siempre todos nos juntábamos en el parque a jugar y de repente todos se metían a la iglesia a rezar y la clásica que te decía que le reces un Ave María para que te perdones de no sé qué, y ahorita me está acordando de eso, de que, o sea, si hay gente que le da, o sea, la iglesia católica en sí le da todo ese poder a la Virgen María, pues que así le dicen, y como hasta le hacen un rezo, ¿no? Y ya con eso O le piden a María en lugar de Hasta tiene una serie. ¿Sí? La Rosa de Guadalupe. No, pero eso es la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, esa es otra. Pero es representación de Es María. que se supone que es su aparición en México, ¿no? Sí. Ahí se ha aparecido en muchos lugares. De Fátima, como que cada Virgen de aparición Fátima, le llaman sí. diferente, ¿no? Según donde se aparezca, ¿no? Ajá, le cambia de El lugar nombre. donde se aparezca. Bueno. Sí, ya, qué fácil la pones, nomás tienes que meter a rezar y Sí, yo me acuerdo que cuando era católica nos fuimos a una misa y nos dijo, no, pero una señora que estaba con una monjita, no quiere consagrarse a la Virgen María. Y estos, pues, ignorantes, la verdad, ¿no? Sí. Y nos regalaron un librito y teníamos que leerlo. Y yo creo que sí lo leía, pero no le entendía nada, o sea, no entendía por qué estaba leyendo la historia de alguien más que no era la Virgen María. Y tenía que orar y después en la misa tenías que hacer como otra oración para consagrarte. Y yo dije, ay, no entiendo nada. A mí también me dieron ese librito cuando era como 15 años porque a nosotros mis papás no nos llevaron a hacer la primera comunión ni las confirmaciones y eso. Entonces, cuando yo iba a cumplir 15 años me iban a hacer fiesta de 15 años, pero yo no podía tener la misa que te hacen porque yo no había hecho mi... ¿Tu primera comunión? Entonces mi abuelita, como es muy católica,
quería que yo tuviera como que esa misa, pero mi mamá decía no. Pero el chiste es que me llevó mi abuelita con las señoras que enseñaban todo eso y me dieron el librito y un montón de cositas y tenía que aprenderme todo para que me pidieran rápido no sé qué de la confirmación y ya llevárselo a un padre para que me pudiera, o sea, ya hacer la misa. Al final no lo hice y de todas formas me llevaron a la iglesia, pero el padre y todos no me dejaron que tomara nada de lo que hacen. El chiste es que no, pues me estaban haciendo una carota y yo así de que pues nomás estoy aquí porque mi abuelita estaba necia, ¿no? Y ya al final nada más el padre se bien enojado porque ya toda la gente se formaba y le daban ahí la hostia y todo, pero sí me acuerdo de esos libritos, hasta daban miedo. Mi mamá siempre ha dicho que le dan miedo a las figuras así y es como todo muy católico, pero te digo que queramos o no tenemos algunas cosas marcadas, pero por el catolicismo, porque es lo que se ha escuchado desde que estábamos chicos. Sí, ajá. También eso de la hostia es o sea, ellos dicen literalmente que Cristo está en esa hostia. O sea, literal viene y se pone en esa hostia. Y te perdona de los pecados que has cometido y después. También tiene un toque que se llama Santísimo, que es, no sé, que es como una. Es que es. A la Es más como un grande. cuartito, ¿no? Donde Allí está la presencia de Dios. Pues según gente que ha entrado a ese lugar donde estaba ahí su cuerpo, dice que sienten, no hay vibra ni intención. ¿El cuerpo de Jesús? Me acuerdo de que creo que es en Israel, ¿no? Por ahí, que hacen una filota. Sí, ¿la toma? Ajá, y que nomás te dejan estar ahí unos segunditos nomás. Pero la gente que ha entrado ahí ha testificado que sienten una vibra muy extraña, pero muy fuerte, así de, pero no mala, sino buena. sí, yo también vi sienten raro. gente que va a visitar según y que sienten así como la vibra. No, sí, ¿verdad? Y también como y llegar allá al mar, al mar rojo, entonces también, ahí yo creo que también debe sentirme lo más verdad. Estaba viendo un video de hecho una semana también de cómo es ahorita la ciudad de Nazaret y todo eso, y no inventes, es como que todo es de lujo y cosas así, y dices, carajo, cómo transforman muchas cosas, pues, o sea, cómo la gente va transformando todo. Y dice también como ahorita lo que está la guerra en Israel y todo, hay como dos lados, ¿no? De la moneda, o sea, como que la gente que está sufriendo y la gente que está como que, porque, o sea, son tierras que tienen mucho dinero, pero también tienen mucha pobreza, pero también mucha historia. El petróleo se están peleando. Sí, Con tanto carro eléctrico de feas. Dicen que va a subir mucho todo los Sí, combustibles y los gases, que va a haber mucha Pues cerraron el mar, no sé si lo pudieron abrir. Donde nos llegaba el petróleo. Osborne, el estrecho de Osborne, Sí, sí, algo así, eso. ¿no? Que eso va a hacer que se encarezca, si no se abre. Que no se abre. Que va a Pues ser dijo como este un vato ciclo de del cielo. Israel que todavía no se va a abrir. pues mientras seguir comprando bicicletas. Sí, porque. O autos eléctricos. Pues Tesla, pues bien. Hay que terminar para luego platicar de cosas. Pues oramos. ¿Suena? ¿Tienes a ver? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanas y hermanos que estamos aquí reunidos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mi hermano Ricardo, Padre, que tú lo usas para darnos bendición, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, no solamente guardar este mensaje, este aprendizaje en nuestro corazón y en nuestra mente, sino aplicarlo, Señor, en nuestro diario vivir, compartir de tu misericordia, Señor, para aquellas personas, Señor, que lo necesitan, no solamente en nuestros hermanos en Cristo, sino también para aquellos que necesitan escuchar de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.